Bueno, vamos a mirar la segunda parte de la videoclase del día de hoy. Vamos a resolver un ejercicio tipo parcial. En este ejercicio tipo parcial vamos a mirar que nos dan el valor de la derivada direccional y nos dan la función f de xy. Y lo que debemos hallar es el vector unitario. Entonces, es un ejercicio de derivada direccional, pero no es un ejercicio tradicional donde se nos pide halle la derivada direccional de esta función en tal vector en la dirección del vector u. ¿Listo? Sino que se nos pide hallar el vector unitario. Entonces, dice así el ejercicio. Encuentre las direcciones en los que la derivada direccional de la función f de xy igual a x al cuadrado más seno de xy en el punto 1, 0 tiene el valor 1. Entonces, en el problema se pide encontrar los vectores unitarios u. ¿Qué condiciones deben cumplir esos vectores unitarios u? Pues deben cumplir la definición de derivada direccional. ¿Cuál es la definición de derivada direccional? Pues que satisfaga o que cumpla que el producto del operador nabla o del vector gradiente en el punto 1, 0 por el vector unitario del valor de la derivada direccional. En este caso, el valor de la derivada direccional es 1. ¿Listo? Entonces, lo que yo debo es hallar este vector unitario. Entonces, vamos a hallar como primera medida el vector gradiente de esa función. Entonces, el vector gradiente de esta función sería, vamos a derivar esto con respecto a x y esa sería la componente en y. Posteriormente derivamos esta función con respecto a y esa sería la componente en j. Entonces, derivando la función con respecto a x, me quedaría la derivada de x al cuadrado, 2x, y la derivada del seno de xy sería coseno de xy, por la derivada interna. Como estoy derivando con respecto a x, la derivada de xy sería y. Y esa sería la componente en y. Ahora voy a derivar esta función con respecto a y. La derivada de x al cuadrado, que sería 0, porque estoy derivando con respecto a y, la derivada del seno, que sería coseno de xy, por la derivada interna. La derivada de xy con respecto a y sería x. Ese sería el vector gradiente de la función. Ahora hallemos el vector gradiente de la función en el punto 1, 0, es decir, que x vale 1 y y vale 0. Si x vale 1, me quedaría acá 2 por 1, 2, más 0 que multiplica a coseno de 0 por 1, 0. Pero 0 por cualquier cosa da 0, por tanto este pedacito valdría 0. Entonces me quedaría 2 más 0 quedaría 2. Entonces quedaría 2i. Y ahora x vale 1, coseno de 1 por 0, 0. El coseno de 0 es 1 por 1, 1. Entonces más 1j. Entonces ya tengo el vector gradiente de la función en el punto 1, 0. Ahora debemos recordar que un vector unitario, vamos a definir un vector unitario de la forma AI más BJ. Esto es lo que yo debo hallar, ese vector unitario, o debo hallar las componentes de ese vector unitario. ¿Listo? ¿Qué condición debe cumplir? Que para hallar la derivada direccional de la función en el punto 1, 0 debe ser igual a 1. Entonces, la derivada direccional, ¿cómo se define? Como el producto punto del vector gradiente de la función por el vector unitario. ¿Cuánto me dio mi vector gradiente en el punto 1, 0? Me dio 2i más j. Por lo tanto, 2i más j por
2AI más BJ me daría 2A más 1 por B quedaría B. Es decir, eso me quedaría 2A más B. ¿Y cuánto es que da la derivada direccional que nos la dan arriba? Dice que vale 1. Es decir, que 2A más B tiene que ser igual a 1. Esta la voy a llamar como mi ecuación 1. ¿Qué otra condición se debe cumplir? La otra condición que se debe cumplir es que si U es un vector unitario, la norma de U debe ser igual a 1. Es decir, que la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado sea igual a 1. Elevando a ambos lados de la igualdad al cuadrado, me quedaría que A cuadrado más B cuadrado sea igual a 1. Y acá tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Listo? Puedo despejar de la ecuación 2 una de las dos variables y reemplazarla en la primera. Por ejemplo, podemos despejar de esta ecuación 2 la letra B. Entonces, este 2A que está positivo, lo pasamos al lado derecho a restar, lo que nos daría que B va a ser igual a 1 menos 2A. Ahora, reemplacemos esto obtenido de que B es igual a 1 menos 2A en la ecuación 1. Entonces, tengo la ecuación 1, que A cuadrado más B cuadrado va a ser igual a 1. Reemplacemos el valor de B. Entonces me quedará A cuadrado más 1 menos 2A al cuadrado igual a 1. Resolvamos este paréntesis. El primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Vamos a organizar este trinomio. Entonces me quedaría 4A cuadrado más A cuadrado, 5A cuadrado. Menos A cuadrado, pasemos el 1 que está en el lado derecho de la igualdad a la izquierda. Entonces me quedaría que 1 menos 1, 0. Entonces 5A cuadrado menos 4A debe ser igual a 0. Vamos a utilizar el primer caso de factorización, factor común, para resolver esto. Aunque usted también lo puede resolver con la calculadora. ¿Cuánto vale A? 5. ¿Cuánto vale B? Menos 4. ¿Cuánto vale B? C. 0. O también podría aplicar la fórmula para resolver una ecuación cuadrática. Aunque en este caso la forma más sencilla pues sería factorizar la A. A, factor común de 5A menos 4. Cuando el producto de dos números es 0, cuando uno de los dos es 0. Es decir, que cuando A sea igual a 0 o cuando 5A menos 4 sea igual a 0. Si A es igual a 0, entonces el vector unitario que voy a obtener va a ser igual a 0i más, y reemplacemos ese 0 acá arriba. B es igual a 1 menos 2A, pero si A vale 0, quedaría 1 menos 2 por 0, 0, o sea que B vale 1, lo que me daría que mi vector unitario sería 0i más J. Ahora, de acá, 5A menos 4 sería igual a 0, es decir, que A, ¿cuánto vale? 4 quintos. Si A vale 4 quintos, entonces el vector unitario va a ser 4 quintos de I menos, reemplacemos aquí la A, 1 menos 2 por 4 quintos. Es decir, me quedaría 1 menos 4 por 2, 8 quintos. 1 menos 8 quintos, o para que usted lo vea más sencillo, 1 por 5, 5, 5 menos 8 menos 3.
Entonces daría menos 3/5 de j. Y esos son los dos vectores en los que la derivada direccional de esa función en el punto 1 tiene valor 1. Ese sería un punto tipo parcial. Profe, de todo eso no entendí bien de dónde salió la primera ecuación, la de a al cuadrado más b al cuadrado igual 1. ¿Cómo se sacó? ¿Esta? Yo igual. Sí, al cuadrado más b al cuadrado igual 1. Fue lo Listo. único que... Sí, señor. Esta, porque recuerde que usted dice, no, vamos a considerar un vector unitario U que sea de la forma AI más B, J. Usted acaba de considerar ese vector como unitario. Por lo tanto, ¿qué debe cumplir todo vector unitario? Que tiene norma 1 o que tiene magnitud 1. ¿Cómo se halla la magnitud del vector? La raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado debe ser igual a 1. Esa es mi ecuación 1. Entonces, usted la ve ahí sin raíz. ¿Por qué la ve sin raíz? Porque elevaron a los dos lados al cuadrado. 1 al cuadrado, 1. Y aquí la raíz se va con el cuadrado. Por eso es que queda a cuadrado más b cuadrado igual a 1. ¿Listo? Entonces esa es como la primera condición que usted debe cumplir. Como el vector es unitario, debe tener norma 1. Profe, entonces ese ejercicio tendría dos respuestas. Sí, habrían dos vectores unitarios en los cuales la derivada direccional vale 1. Y arriba se lo dicen. De arriba le dicen, encuentre las direcciones. Las. ¿Sí? No le dicen, encuentre la dirección en la que la derivada direccional. No. Encuentre las direcciones en las que la derivada direccional de la función vale 1. Y estas serían las dos respuestas. Entonces acá tenemos un ejercicio similar. Que es el que vamos a dejar ahorita en la tarea. Bueno, entonces, preguntas hasta ahí, por favor. Bueno, son las 9:35 ya. Entonces vamos a dejar hasta ahí. No sé si dejamos tarea o dejamos para hacer tarea el miércoles para que empiecen a estudiar o ya están estudiando, ¿cómo van? Profe, entonces, eso, al fin dejamos que para el jueves de la semana siguiente, ¿El qué? el parcial quedaría para el jueves, para de hoy en 8. Sí, para el 14, porque esa es la semana de parciales. ¿No son 2 semanas? La verdad es que no he mirado el cronograma si nos vayan a dar 2 semanas o una semana. Pero No es por eso, sino que otro profesor sí me dijo que para la segunda semana yo, ¿no? sí. Pues la verdad es que no he mirado bien. Porque de todas maneras siempre está No, feo pero para igual sí hagan. ¿sí? Mejor dejarlo en la primera semana y en la segunda sacamos la nota definitiva del corte. Para que no se presenten líos después de cambio de notas. De todas maneras, pues solo son las 4 tareas. ¿Cómo? Pues que, profe, este fin de semana envíenos los ejercicios del taller para ir mirando y si tenemos alguna duda, pues el miércoles llegar con algo. Listo, perfecto. Entonces yo ahorita subo algunos de los ejercicios de la tarea, esta sería la tarea 4 final, ¿no? O sea, hay media, o sea, se ha puesto los de ayer, se han dejado los de ayer, entonces sería sumar los de ayer y los de hoy para el miércoles, para el jueves. O para el miércoles, mejor dicho. No, sí, yo no miré los de ayer. Los de ayer fueron implícita. O sea, tenemos 3 tareas. Implícita. ¿Llevamos 3 tareas? Sí. No, la de hoy es la parte. La de hoy dejemos la parte, para que sean 4 tareas. Así es, al momento van 3. Y esa sería la nota del 30% de tareas. Sí, sería casi una, o sea, más o menos tarea por tema, más o menos. Sí, tarea por tema. Entonces ahorita dejamos, bueno, profe.
Ahorita les dejo entonces 4 ejercicios para que los vayan mirando. Y dejamos abierta la fecha para completar los otros 2 ejercicios. Listo, profe. ¿Jueves es el parcial o...? Sí, el jueves el parcial. El jueves. Listo. ¿Listo? El parcial, pues, exactamente igual al primero, ¿no? Se los envío a las 8 y a las 10 lo devuelven. Por favor, tratar en el parcial nuevamente de que usted lo descargue en Word. Listo, traten lo posible ese día de desconectado, que usted lo pueda descargar en Word. El primer ejercicio, tómele foto y péguelo ahí en Word donde está el primer ejercicio. Segundo ejercicio, entonces, donde lo resolvió, tómele foto y péguelo ahí en el segundo ejercicio en Word y suba eso a la Teams. ¿Listo? Para tener como un orden cuando yo esté calificando, ya que hubo mucho desorden en el primer parcial donde me tocó mirar la primera foto, mirar la quinta foto y mirar la novena foto para poderle calificar el primer punto. Entonces fue un desorden ahí que me quedó complicadísimo para calificar. ¿Listo? Entonces tratar, por favor, en este parcial sí que sea ordenado, que usted descargue el documento en Word y ahí mismo empiece a resolver el primer punto, péguelo ahí, segundo punto, péguelo ahí, para poder calificar de una manera más sencilla. ¿Listo? Bueno, muchachos, que descansen. Entonces, ahorita subimos los 2 videos a YouTube para que el que los quiera volver a ver pueda estudiar de esa manera. ¿Listo? Listo, Bueno, profe. Listo, profesor. Bueno, que Profe, muchas descansen, que gracias. estén muy bien. Muchas gracias. ¿Cómo?